hermano y hermana en Cristo. Para este domingo 19 de septiembre, 25 del tiempo ordinario, vamos a escuchar el Evangelio que nos propone la Iglesia. Está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús va de camino hacia Jerusalén, realiza muchas obras, realiza signos, realiza milagros, enseña a la muchedumbre, también entra en discusión con algunos de los fariseos y también aprovecha el camino para enseñar a sus discípulos. Recordemos que en el domingo pasado escuchábamos la pregunta que Jesús les había hecho acerca de quién decía la gente que era Él y también quién era Él para ellos mismos. Los discípulos siguen sin comprender en profundidad cuál es el mensaje de Jesús. Jesús les está mostrando su propuesta porque más adelante ellos deberán decidir si seguirlo o no. Por eso les anuncia que Él debe morir y también resucitar. Será en ese momento, después de su resurrección, donde Jesús los volverá a llamar y ellos deberán decidir si abrazar su propuesta o no. Notemos un poco en este Evangelio cómo actúa Jesús. Sí, tiene paciencia con los discípulos, pero sobre todo Jesús no renuncia a su mensaje. Les habla con claridad cómo deben de comportarse, qué es lo que tienen que esperarse de Jesús y cómo Él los está llamando a seguir su mismo camino si quieren ser sus discípulos. No los obliga, les propone. Estos momentos de enseñanza personal entre Jesús y los discípulos pues muestran como si fuera ese periodo del noviazgo entre una pareja. Recordemos que Dios en la Biblia se presenta bajo estas categorías: el esposo que enamora a la esposa. Y los discípulos están aprendiendo a conocer a Jesús realmente para saber lo que significa ser el Mesías. Jesús no busca engañarlos, pero Él desde su humanidad también comprende que no es fácil aceptar la propuesta del hombre nuevo, porque implica un cambio radical, un cambio desde dentro, un cambio de mentalidad, de corazón, de sentimientos. Es todo un plan para llegar a ser una criatura nueva, que sabemos bien que solo el don del Espíritu Santo completará en cada uno de ellos y en cada uno de aquellos que decidimos seguirlo también. Al presentarles nuevamente el camino de la cruz y el desenlace de la resurrección, Jesús es como si les dijera a los discípulos que este es un tema del cual tienen que hablar. Ya Pedro había dicho que Jesús era el Mesías, pero al final no le había ido tan bien, pues como bien sabemos, Jesús lo corrige y hasta lo llama Satanás porque intentaba disuadirlo de este camino. Ellos seguían pensando en un Mesías glorioso. Mientras Jesús va de camino a Jerusalén, ellos siguen pensando en que en Jerusalén Jesús va a mostrar todo su poder, toda su gloria, va a destruir a los enemigos y a ellos les va a tocar una parte. Y entonces, en ese camino, mientras Jesús enseña, realiza milagros, se preocupa por las necesidades de los hombres, los discípulos, en cambio, discuten, como nos dirá el Evangelio más adelante, entre quién sea el más importante. La nueva propuesta de Jesús incluye una verdad fundamental, que no hay ninguna persona más importante que otra. Desde el más pequeño hasta el más grande son igualmente importantes, todos tienen la misma dignidad. Y aquí cabe mencionar pues que todos somos hijos del Padre Celestial,
Ninguno está hecho de una materia diferente. Todos somos seres espirituales, con carne, con espíritu, y ninguno está hecho de una materia diversa. Todos tenemos pues la misma dignidad. Y Jesús quiere enseñarles esta lección a los discípulos. Como verdadero hombre, Jesús sabe que en el corazón de los hombres están el deseo de grandeza, el deseo de sobresalir, de ser alguien importante, de dejar huella. Y Jesús no disipa este deseo del corazón del hombre, sino que más bien lo endereza. Y les enseña a los discípulos que no hay que creerse más importantes, sino buscar ser el primero, pero el primero en el servicio, el primero en ofrecerse a dar la vida, en enseñar, en cuidar también de los demás. A veces nuestra idea de ser los primeros difiere mucho de lo que Jesús nos enseña. Nosotros creemos que ser el primero significa vivir un protagonismo donde nosotros seamos el centro de todo. Y de hecho esta es una enseñanza pues muy actual para toda la humanidad y también para nosotros los que pertenecemos a la iglesia, porque en la iglesia también habemos muchos que buscamos siempre el protagonismo, ser el primero en todo, el que reciba los honores o el reconocimiento de parte de los demás. Jesús pues nos indica que antes que nada hay que buscar el reconocimiento del Padre Celestial, y lo que el Padre ama, lo que al Padre le gusta, es que sus hijos se parezcan a Él, sean como el primogénito Jesucristo, aquel que ha venido a dar la vida y a servir a todos. Esto es lo que tenemos que buscar, y es lo mismo que San Pablo nos dice en una de sus cartas, que hay que competir, sí, pero competir en la caridad para ver quién ama más. Y Jesús les pone un ejemplo. Dice que llegando a una casa, entonces llamó a sus discípulos. Es un pequeño detalle, pero importante. Las casas de aquel tiempo, de aquel lugar, pues eran pequeñas. Jesús no tenía necesidad de llamarlos. Dicen los estudiosos, pues, que Jesús tuvo que llamarlos porque eso expresa que aunque estaban con Él, estaban lejos de abrazar su propuesta. Lo acompañaban, sí, pero no estaban con Él. Y entonces pues los llama y les dice que el que quiera ser el primero sea el último y el servidor de todos. Es como si el evangelista quisiera hacer hincapié en ese todos, el último de todos y el servidor de todos, sin excluir a nadie, sin acepción de personas, porque todos somos iguales y en lo que tenemos que distinguirnos es precisamente en el servicio. Y tomando a un muchachito de los que estaban ahí, lo pone en medio y se los pone como ejemplo. Ese muchachito no era más que lo que llamaríamos nosotros un mandadero, uno que está haciendo ahí las comisiones, que los está sirviendo. Entonces no tiene nada que ver la humildad o la ternura que nos provocan los niños en este ejemplo, sino más bien Jesús les dice, quien acoge la propuesta de ser servidor como lo es este pequeño, a mí me recibe y recibe a aquel que me ha enviado al Padre. Eso es lo que tenemos que buscar y dejar de preocuparnos de recibir reconocimiento o alabanza o consideraciones de parte de los demás. Jesús nos invita a tomar el último lugar porque solamente así haremos realidad su propuesta de hombre nuevo y solamente así eliminaremos de nuestros corazones las luchas por los afanes de riqueza, de poder, de reconocimiento que tanto daño causan en la humanidad y que provocan también tantos males. Y esto no es fácil. Los mismos discípulos no le quisieron decir a Jesús de qué estaban discutiendo por el camino, porque sabían bien cómo pensaba Jesús acerca de los pequeños, del más importante. Lo habían escuchado tantas veces hablar del amor al prójimo y lo habían visto tantas veces ayudar a los más pequeños, a los que ante los ojos de los demás no cuentan para nada. Así que acojamos esta propuesta de Jesús, esa propuesta de nueva humanidad, que por más difícil o dura que nos parezca, Él está ahí obrando nuestra transformación interior si nosotros se lo permitimos, porque ser cristiano, discípulo de Jesús, significa optar y abrazar por esta propuesta de Jesús y nada más, todo lo demás es secundario. El servicio y la caridad a todos, incluso a aquellos que nos han hecho daño, será siempre lo más importante y por lo cual Jesús estará siempre a nuestro lado para ir transformando nuestro corazón y ser capaces de servir, amando y perdonando. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.